Hola a todos, ¿cómo están? Les voy a explicar en este video cuáles son los verdaderos datos de pobreza hoy en la Argentina. Datos que surgen de los propios informes del INDEC, pero lo que ha aparecido en todos los medios es completamente engañoso, porque hay que saber leer las estadísticas y saber desagregarlas. Así que en este video vamos a contar cuál es la verdadera pobreza en la Argentina según las propias estadísticas oficiales que nadie está mostrando. Y también vamos a contar por qué ese panorama social dramático, una catástrofe de similares características o de similar magnitud a las grandes crisis, las hiperinflaciones de finales de los 80 o la crisis del 2002, no admite en este momento lugar para más errores desde el punto de vista de la política oficial y por qué es fundamental encauzar todas las variables para no tener una nueva crisis cambiaria e inflacionaria por delante que agravaría todavía más este cuadro social muy pero muy complicado. Antes de comenzar, como siempre les recuerdo, se suscriban al canal, Plan M y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en ver los videos que subimos todas las semanas. También les sugiero que consulten nuestra página web planm.com.ar. Ahí tienen todos estos informes detallados con gráficos y estadísticas. Y como siempre, si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer en mi Instagram, @MaxiMontenegroOficial. Ahora sí, comencemos. Ya no hay ningún margen para el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para el ministro Guzmán, para el presidente del Banco Central, Miguel Pelle. No hay margen para más errores. Está claro que el cuadro social que hoy tiene la Argentina no admite una nueva crisis, porque eso significaría agravar todavía más el colapso social que estamos viviendo. Y sobre todo porque el cuadro social es bastante distinto al que se interpreta en la dirigencia política y bastante distinto al que muchos medios han mostrado con los últimos datos de pobreza del INDEC. Yo entiendo que obviamente no todos los que trabajan en los medios son economistas, entiendo que a veces no hay mucho tiempo tampoco para desmenuzar y analizar las estadísticas, pero claramente estos números que voy a mostrar del INDEC no son los números del cuadro social que estamos viviendo y por eso ahora les voy a contar cuál es el cuadro social que estamos viviendo, que están dentro de las propias cifras del INDEC, pero no como fueron presentadas. No quiero decir que el INDEC esté falsificando las cifras, ni mucho menos, al contrario, hay confianza respecto al INDEC de hoy que dirige Marco Labaña, que es un INDEC completamente distinto al del INDEC trucho de Guillermo Moreno en el último gobierno de Cristina. Es un INDEC que sigue la tradición de Jorge Todesca en el gobierno anterior, pero en este caso, en los datos de las cifras de pobreza, claramente se está presentando la información de una manera que lleva a una mala interpretación y no se entiende bien cuál es el cuadro dramático de la pobreza y el pico de pobreza que tenemos en este momento. El INDEC informó que para el primer semestre de 2020 la pobreza está en 40,9%. Y este es un dato, si se quiere, engañoso. Y la comparan todos con lo que era la pobreza en el segundo semestre del 2019, la pobreza que había dejado Macri en 35,5%, una pobreza que subió fuertemente 10 puntos en los 2 últimos años del gobierno de Macri, y también se compara con el pico de pobreza del segundo trimestre del 2002, cuando la pobreza llegó al 57%, y el pico de la hiperinflación de 1989, cuando la pobreza llegó al 47,3%. Ahora, este dato de pobreza, el 40,9%, marca, según el INDEC, que en la Argentina hay 18,5 millones de pobres en la Argentina, con el 40,9% de pobreza, y esto implica 2,5 millones de personas más que lo que era en el último semestre del año pasado, del 2019, y que en la Argentina hay 4.800.000 indigentes que no llegan a comprar una canasta básica de alimentos, y esto es 1,2 millones más de personas respecto a lo que era fines del año pasado, porque la indigencia, según el INDEC, pasó del 8% a fines del año pasado al 10,5% en el primer semestre, la primera mitad de este año, los primeros 6 meses de este año. Bueno, estos números no son lo que está pasando
hoy en la Argentina. El INDEC tomó esta medición, como venía haciendo en los últimos años, una medición semestral, es decir, toma los primeros 6 meses del año, y es un error cuando hay un cambio estructural muy grande como es la pandemia y la crisis con la cuarentena que se desata a partir del segundo trimestre del año. Esto engaña, encubre una situación completamente distinta que tenía la Argentina en el primer trimestre del año y una situación completamente distinta que tiene la Argentina a partir del segundo trimestre del año, cuando en abril estalla la pandemia y se aplica la cuarentena total. Estos datos son los que esconde la estadística del INDEC, presentada así en el primer semestre del año, que es como se viene presentando, pero cuando la realidad cambia, como decía Keynes, hay que cambiar también el cuadro de análisis o la forma en que se analizan los datos, cuando la realidad cambia. Es decir, este dato de pobreza del 40,9% es un dato que no existe, es un promedio que engaña completamente la información respecto a cuál es la pobreza en la Argentina. En el primer trimestre del 2020, es decir, enero o marzo, antes de que estalle la pandemia, la pobreza era del 34,6%, incluso un poquito menor que la que había a fines del año pasado. En el segundo trimestre de este año, es decir, abril, mayo y junio, la pobreza saltó al 47%. Y este es el dato de pobreza que hay hoy en Argentina. No es 40,9, es 47% el dato de pobreza que hay hoy en la Argentina. ¿Se entiende por qué? Porque el INDEC lo que hace es promedia la pobreza del 47 del segundo trimestre con la pobreza del primer trimestre, que era de 34,6. Lo promedia, hace una suma, lo divide por 2, en realidad lo pondera, y le termina dando 40,9%, pero es algo absolutamente engañoso y que no refleja la realidad, porque la realidad de la pobreza en el primer trimestre no tiene nada que ver con la realidad de la pobreza que tenemos hoy después de que estalló la pandemia y la cuarentena en abril, que es la pobreza del 47%. El dato de pobreza en la Argentina hoy es 47%, no es 40,9%. ¿Se entiende? Y esto marca un salto estrepitoso de la pobreza a partir de abril, pero estrepitoso. Pocas veces hemos visto, solo en las crisis del 2002, en las hiperinflaciones del 89, 90, hemos visto un salto de la pobreza de más de 12 puntos. Es decir, una pobreza que salta del 35% al 47%. Y esto, llevado a números, es efectivamente que en la Argentina hay más de 20 millones de pobres, 5 millones de pobres más que los que había en el primer trimestre del año, 5 millones de pobres más en la Argentina, y en la Argentina hay más de 5 millones de personas indigentes que no pueden comprar la canasta básica de alimentos, y esto es 1.700.000 personas más de lo que había en el primer trimestre del año. Y estos datos se condicen con lo que nosotros habíamos contado, que era el cuadro del mercado laboral. En la Argentina no es que subieron 3 puntos la tasa de desocupación. En la Argentina se perdieron casi 4 millones de puestos de trabajo. Lo que pasa es que 3,5 millones de personas o más se quedaron sin empleo, pero no estuvieron buscando trabajo, entonces el INDEC no los contabiliza como desempleados. Pero lo que hay acá es una catástrofe social que indica que la pobreza está en el 47% y que la indigencia está arriba del 12% de las personas. Esos son los números. Y es un número comparable a la época de la primera hiperinflación. Es decir, es un número de pobreza muy cercano al 50%. El ingreso promedio de las familias pobres encima está cada vez más lejos de la línea de pobreza. Es decir, no solamente tenemos en la Argentina 5 millones más de pobres en el segundo trimestre respecto a cómo había comenzado el año, no solamente tenemos más de 20 millones de personas pobres, sino que los pobres son cada vez más pobres. Es decir, que la persona que es pobre está cada vez más lejos de poder comprar la canasta básica de la pobreza, de poder estar por encima de la línea de la pobreza. Fíjense, el ingreso promedio de las familias pobres, según el INDEC, está en 25.759 pesos. Es decir, todos los que están debajo de la línea tienen un ingreso promedio de menos de 26.000 pesos mensuales. Y la línea de pobreza para una familia tipo, matrimonio y 2 hijos, según el INDEC, está en 43.785
pesos mensuales. Es decir, que los pobres están con 41% menos ingreso de lo que necesitan para salir de la pobreza, para llegar a estar por encima de la línea de la pobreza, y que tienen un faltante de ingresos de más de 18.000 pesos por debajo de la línea de pobreza. Es decir, que están muy lejos de salir de la pobreza, porque efectivamente acá no solamente ha habido un derrumbe de los ingresos de las familias, porque hubo un aumento de las personas que se quedaron sin empleo de casi 4 millones de personas, sino también hubo un deterioro muy fuerte del ingreso real de los que tienen empleo, ya sea porque hubo un recorte hasta nominal de salarios de personas que trabajan en blanco, de un tercio de la fuerza laboral en blanco que fue suspendida por la cuarentena y está cobrando el 75% de sus salarios, o personas que trabajan en la informalidad que, aún teniendo distintos tipos de actividades, han quedado con un poder de compra muy, muy disminuido. Entonces, pasando en limpio, los datos reales de la pobreza, de lo que estamos viendo, es que la Argentina está con 47% de pobreza, que esto implica que hay más de 20 millones de personas que han quedado sumergidas bajo la línea de pobreza, 5 millones más de lo que había a principio de año, y que los pobres son cada vez más pobres, es decir, que están cada vez más lejos de poder alcanzar el umbral de la línea de la pobreza, de poder comprar esa canasta mínima y dejar de ser pobres. Con un agravante, atención, porque por eso el INDEC presenta estas estadísticas, no digo porque quiera engañar a la gente o engañar a la dirigencia política o a la opinión pública, sino porque sigue presentando las estadísticas como lo viene haciendo en los últimos años, pero en este caso ha habido un cambio tan brusco que marca una diferencia de realidad completamente distinta dentro de ese primer semestre del año, de esos primeros 6 meses. Primer trimestre por un lado, segundo trimestre a partir de abril por el otro, que muy probablemente cuando se conozcan los datos de pobreza del segundo semestre del año, la pobreza siga subiendo por arriba del 40,9% que muestra el INDEC para el primer semestre. Esto es una obviedad, porque el INDEC, para medir la pobreza en la segunda parte del año, aun si la situación económica mejorara fuertemente en los próximos meses, está partiendo de una base de 47% de pobreza. O sea que va a promediar ahora el tercer trimestre con el cuarto trimestre, y no hay duda de que la pobreza va a quedar en el segundo semestre del año por arriba del 40,9% que marca el INDEC para la primera parte del año. Ahora, más allá de esos juegos estadísticos, lo que quiero dejar bien en claro es que la situación es tan dramática desde el punto de vista social que la Argentina no puede ir hacia otra crisis. Es decir, aún si marcamos un sendero de recuperación lenta desde el punto de vista económico, la situación va a ser muy complicada. Bajar desde estos niveles de pobreza va a ser muy complicado poder hacerlo desde el punto de vista de la convivencia social, de la situación en los principales centros urbanos y demás. Imagínense si encima de todo esto Argentina va a una nueva crisis cambiaria con aceleración inflacionaria. Es decir, si en este cuadro social, a diferencia de lo que vivimos en otras crisis en el pasado, cuando se llegó a picos similares de pobreza, pero después fue todo recuperación, si la Argentina tiene por delante una nueva crisis cambiaria y una nueva crisis inflacionaria. Por eso es muy importante la responsabilidad en este momento de las personas que toman las decisiones económicas. Es muy importante tener en claro que acá hay que tratar de evitar a toda costa una nueva crisis por delante, porque el cuadro social es dramático. Espero que este informe les haya servido para comprender un poco mejor qué estaba pasando en la compleja realidad económica y social de la Argentina. Les recuerdo, como siempre, que se suscriban a Plan M, nuestro canal de YouTube, y activen la campanita de notificaciones. Chao, pásenla bien.